Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Recientemente, el gobierno de Barack Obama ha derogado algunas sanciones contra Cuba, como determinadas restricciones a los viajes a Cuba o al envío de remesas de la comunidad cubana emigrada a Estados Unidos. Esta medida levanta una ínfima parte de las sanciones económicas y políticas impuestas contra el país caribeño y en ningún caso supone el levantamiento, siquiera parcial, del bloqueo económico a la isla. Sin embargo, los grandes medios de comunicación, suscribiendo el nuevo guión de la diplomacia hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos, han puesto en marcha una gran operación de propaganda alrededor de dichas medidas. El presidente de Estados Unidos sigue dando importantes pasos en política internacional. El último, el levantamiento de las restricciones para viajar y enviar dinero a Cuba. Estamos en el día después de la decisión de Barack Obama de cambiar la relación de Estados Unidos con Cuba. El mensaje del gobierno de Estados Unidos, legitimado por todo el aparato mediático internacional, es evidente. Cuba, que ha tratado de ser asfixiada por negarse a admitir un modelo político y económico impuesto por un gigante económico y militar, debe ahora realizar reformas que le conduzcan a adoptar dicho modelo, sencillamente porque su agresor ha decidido soltar uno de los nudos de la cuerda con la que sigue intentando ahogarla. Debemos suponer que, igual que Estados Unidos ha cambiado su política hacia Cuba, haya también una cierta apertura en Cuba, ¿o esto es esperar demasiado? Lo razonable sería pensar que es el momento de que Cuba mueva ficha. Este mensaje único de los grandes medios es la justificación de la política de intervención histórica de Estados Unidos en Cuba, ahora maquillada por unas medidas sin duda positivas, pero que en absoluto afectan al fondo de la política de bloqueo. Habría que exigirle al régimen cubano que se produjera también algún tipo de gesto democratizador o al menos de avance que no hemos visto todavía. La propaganda mediática emplea además la exageración y el embuste. El titular del diario El País del día 14 de abril reza: Estados Unidos permite viajar libremente a Cuba. Una manipulación evidente de la realidad, ya que las medidas de Obama solo afectan a la comunidad de origen cubano, mientras el conjunto de la ciudadanía de Estados Unidos sigue teniendo prohibido viajar a Cuba. El mismo día, el editorial de El País, titulado La Hora de Cuba, iba más allá del apoyo a la política de intervención suave de la administración norteamericana en Cuba. Aprovechaba para posicionarse, una vez más, contra los gobiernos de izquierda de América Latina, usando el insultante término de populista y tratando de borrar la historia del imperialismo de Estados Unidos en la región, al afirmar lo siguiente: también para ellos podría estar aproximándose la hora de la verdad, en la medida en que los movimientos diplomáticos de Obama limitan la eficacia de la retórica antiimperialista. Algo lógico en El País si tenemos en cuenta que el grupo multinacional Prisa ha visto frenada su expansión empresarial de compra de diarios, radios, canales de televisión y editoriales de América Latina por las posiciones de defensa de la soberanía nacional de los citados gobiernos de izquierda. El tema Cuba demuestra que el pluralismo informativo es papel mojado en los grandes medios. Analicemos 3 de las tertulias televisivas que abordaron en el Estado español las medidas de Obama hacia Cuba. El espacio La Mirada Crítica del canal privado Telecinco realizó en la misma mañana del mismo día 16 de abril 2 tertulias, en las que participaron 3 y 5 personas respectivamente, presentadora incluida. Ni una sola de ellas se posicionó abiertamente a favor de las posiciones de la Revolución cubana. Lo que pasa es que Cuba es víctima de un régimen absolutamente dictatorial, obsoleto. Le da igual fusilar, como ha hecho, encarcelar y mantener a un pueblo oprimido durante 50 años, ¿no? En la tertulia del canal público Televisión Española 24 horas, las 4 personas del panel, incluido el presentador, refrendaron el mismo mensaje de ataque al gobierno cubano. Al régimen cubano se le acaban los pretextos. Yo estoy convencido de que gran parte de la razón
de la supervivencia de la dictadura en Cuba ha sido la ley Helms-Burton. Lo que hay es un gran fracaso económico y social en Cuba. En otro canal público, en este caso la televisión vasca Euskal Telebista, las 8 personas de la tertulia, incluidos presentador y presentadora, descalificaron igualmente al gobierno cubano. Hay que pedir el fin de la dictadura y la transición hacia la democracia. Es vergonzoso cómo se vive allí. Solo vive el Politburó del Partido Comunista bien. Los informativos diarios de televisión, en un tono aparentemente más neutral, dieron voz absolutamente preferente a la llamada disidencia cubana. Ninguno de los noticieros de mayor audiencia entrevistó a intelectuales afines a la Revolución cubana, a representantes del gobierno de la isla o a miembros del movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español. Los grandes medios presentan a los denominados disidentes como si fueran una fuerza autóctona de oposición política, pero ocultan deliberadamente su probada dependencia económica y política del gobierno de Estados Unidos. Un grupo de disidentes cubanos encabezados por el expreso político Héctor Palacios y el activista Lizardo Sánchez Santa Cruz enviaron una carta al presidente Obama para pedirle un uso eficiente de los $48 millones que anualmente Washington destina a la oposición interna. Algo que sería inaceptable en cualquier estado del mundo, que un grupo político sea financiado por una superpotencia extranjera que bloquea el país y que trabaja con sus mismos fines, es legitimado por los grandes medios, gracias a su control de las fuentes de información y de opinión y a sus instrumentos de censura informativa.